Buenos días. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Ana Luz Borrero, profesora investigadora de la Universidad de Cuenca, miembro de Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema: la educación ecuatoriana en tiempos de crisis. Escuche, por favor, para iniciar este diálogo, lo que señala el doctor Vinicio Vaquero en su carta de renuncia como viceministro de Gestión Educativa. Él dice lo siguiente, entre otras cosas: sin recursos, el discurso de una educación de calidad e inclusiva pasa de ser un agregado de pensamientos utópicos y palabras vanas. Comencemos por allí, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación, esta lamentable situación que vive el país en el campo de la educación? Buenos días, Jaime, y muchas gracias por la entrevista en Radio El Observador, que durante todo este periodo de existencia he estado siguiendo. Usted sabe, le he visitado varias veces. Y buenos días a los radioescuchas, a los que están acompañándonos en este momento. Las palabras de la renuncia de Vinicio Vaquero son reales, absolutamente reales, reflejan lo que está sucediendo en el país. Entonces, la preocupación que él tiene es de cómo vamos a hablar de una educación de calidad en estas condiciones y también cómo vamos a hablar de una educación inclusiva. Es imposible, ¿no? Entonces, creo que podemos volver un poquito al tema. Voy a empezar por la educación superior y luego ya me referiré en general a la educación del país. Nosotros sabemos muy bien que desde hace más o menos unos 13, 14 años, se cambió el modelo educativo, tanto para nivel de lo que sería la educación básica y primaria, bachillerato, como el de las universidades. En la mayoría de las ocasiones, o en la mayoría de los casos, que buscaban calidad, se supone, lo que dio como resultado estas medidas y este nuevo modelo es una imposición vertical, sin diálogo, sin horizontalidad, con las instituciones educativas. Se impone desde el Estado, se impone desde el gobierno, casi no hay diálogos, hay unos falsos diálogos, ¿no? Hay unas falsas reuniones, hay una falsa socialización. Entonces, se impone un modelo, ese modelo ha fallado en otros países. Estamos viviendo a nivel internacional un contexto que se ve claramente también aquí en el Ecuador, esa proyección. La proyección de la que estoy hablando es de ese programa de transformación de la educación que ha sido muy criticado en todos los países del mundo, ¿no? La transformación para una educación superior o una educación técnica dirigida solo a eso, a producir profesionales que sirvan al sistema. Por lo tanto, allí empiezan a surgir varias voces hablando de la necesidad de por ejemplo, Martha Nussbaum, la famosa filósofa y educadora norteamericana, habla de la necesidad de volver a retomar las humanidades y darle sentido a la vida. Y no ese pragmaticismo o esa pragmática en donde solamente sirven aquellas profesiones que van a dar lugar a miembros de una sociedad que trabajan para el sistema. Entonces, se deja lo crítico, se deja el pensamiento, se deja la reflexión, se dejan las humanidades, se dejan las artes, se deja la cultura a un lado y se supone que la única educación superior que vale es la científica, las ciencias duras,
etcétera, ¿no? Ese es un concepto y un contexto. Y la reforma de Bolonia lo que dio lugar es a cambiar el esquema, irse hacia una especie de neoliberalismo y también de ideologizar la acción pública hacia las universidades, pero en contra de la universidad, en contra del pensamiento crítico y en contra de la educación como no digo que volvamos a la que conocíamos, pero una educación que forma en valores a los seres humanos, es decir, que forma a los seres humanos íntegros, completos, y no solamente conociendo un pequeño aspecto de la ciencia. Esas críticas ya venían haciendo los grandes filósofos, los pensadores, los educadores. Por ejemplo, Edgar Morin ya decía que lo que necesita la humanidad para evolucionar, para avanzar y para ser una sociedad mejor, era educación en todos los niveles, en todos los campos. Pero hablaba de una educación en la diversidad, una educación, por ejemplo, Edgar Morin, o Morin, aquí en el Ecuador le decimos Morin, en francés Morin, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Él escribía eso a fines del siglo XX y hablaba de lo que iba a pasar en el siglo XXI. Y sí, está pasando lo que algunos de los grandes filósofos pensaron sobre la universidad. Por un lado, la universidad ecuatoriana, si vamos ya al caso, no puede ser inclusiva porque hay muchos estudiantes del bachillerato que se quedaron fuera con el sistema que se propició de exámenes, de un examen manejado por la CENESID y luego manejado por las universidades, y por supuesto con los problemas que conocemos a nivel local de su aplicación. Dejan afuera a casi todos los estudiantes que no tuvieron las oportunidades. Ahí hablamos de la no inclusión o de esa universidad o educación superior no inclusiva. ¿Y por qué es no inclusiva? Porque sin querer, probablemente las propias universidades, sin querer, tuvieron que ver que muchos de los jóvenes que querían ingresar a la universidad no pudieron hacerlo. Eso lo hemos observado los últimos 4 años. El año pasado fue un desastre a nivel local y a nivel del país. Estamos hablando de tal vez 300, 400 mil estudiantes que aspiraron a llegar a la universidad, pero que no pudieron. Entonces, estamos viendo que inclusiva no es, y por otro lado, hay un gasto excesivo en lo que fue la creación de unos elefantes blancos, algunos de ellos terribles, esas 4 universidades emblemáticas que se llevaron los recursos de la educación del país, de la educación superior. Y luego vino esa competencia en que las universidades eran catalogadas A, B, C, las D, etcétera, y cerradas algunas tenían razón de hacerse, habría que hacer un control, pero el haber cerrado universidades y habernos ofrecido, por ejemplo, el gobierno de Moreno, de crear nuevas universidades. ¿Y qué está en el discurso actual? Si él habló de crear universidades, de dar oportunidades a los jóvenes para que se eduquen en la universidad, ¿y qué pasó? Todo lo contrario. Y ahora vemos, pues, que la crisis más grande no es solamente lo del recorte. Eso es lo que la gente conoce, eso es lo que estamos protestando, estudiantes, profesores, administrativos. Eso es lo que estamos protestando, a veces no con las autoridades, a veces las autoridades no nos están apoyando a los estudiantes y a los profesores. No, están adscritas a la política que les imponga el Estado. Están haciendo todo lo que la universidad no era antes. Sumisa, obediente. Ya no somos universidades autónomas. Hablo por la mía. Doctora, pero al gobierno, a este y a otros gobiernos, no les interesa pues que la educación superior tenga un pensamiento crítico. Por supuesto, el conocimiento de la historia, yo me voy por la rama que más conozco, ¿sí? El conocimiento de la historia de la sociedad, la historia cultural, la historia de las universidades, la historia de la ciencia, la historia del país, el contexto político, las desigualdades, las inequidades, lo que pasa con el sistema. Eso es lo que la gente que ahora va a estudiar solamente para técnico en programación de sistemas informáticos, no le interesa tampoco estudiar, porque a los jóvenes, no quiero ir contra los millennials, pero sí hay que decir algo, ¿no? A los jóvenes no les interesa sus
sus localidades, no les interesa su lugar de nacimiento, no le interesa la pequeña patria, no le interesa, sino simplemente el título para ejercer, pero sin conocer en dónde vive, por qué nació aquí, su geografía, su historia, y peor, pues ya el Estado en el gobierno anterior ya eliminó historia y geografía como tal en la enseñanza, ¿no? A nivel público estoy refiriéndome, le dejó como ciencias sociales. Y también, obviamente, se está dejando al lado la economía, la sociología, la filosofía, pero este es un movimiento que es general en el mundo y es un movimiento que ha sido descrito como perverso, ¿no? Y aquí yo quiero utilizar un término que usó y que lo plasmó en su obra, en su pensamiento, Hernán Malo González. Él hablaba de la universidad institución perversa, pero era justamente porque estaba respondiendo a la época en que la universidad también en el Ecuador fue absolutamente vapuleada, manipulada, quitada de libertades, y por supuesto por el miedo que significa la universidad para el Estado, para el poder, para el statu quo, para el sistema. Y también si quisiera añadir aquí, Jaime, que si es una institución perversa, ¿por qué? Perversa porque no los que salen de la universidad, los que se forman en la universidad, los que tienen un pensamiento crítico, van a ser críticos con un sistema que es injusto, desigual, y que no produce el equilibrio y el bienestar, ¿no?, de toda la sociedad, que no está adecuada a las necesidades sociales. El gobierno anterior, doctora, como usted bien recuerda, eliminó materias importantes del pensum educativo, pero incluyó mucha propaganda en los libros. Bueno, si nosotros analizamos los libros de texto de este gobierno y del anterior, podemos caernos de espaldas, es decir, sí lo hemos hecho. Cuando digo caernos de espaldas es porque es un tipo de texto que está diseñado ideológicamente, está diseñado no técnicamente, no desde la perspectiva de lo que un estudiante de primaria, o en este caso básica, o de bachillerato tiene que conocer. Y los formatos son formatos de lavado de cerebro, y son formatos, aparte de lavado de cerebro, son formatos en donde la parte crítica no queda, ¿no? Y claro, hay unos discursos muy claros y muy cargados de ideología, ¿no? Entonces, si usted revisa, se da cuenta que los contenidos están dados de tal manera para ir metiendo al niño esa visión de lo que quieren enseñar, de lo que quieren que ellos aprendan, de lo que quieren que ellos conozcan, ¿no? No es verdad que son textos... Lo que quiere que ellos canten en las aulas escolares. Sí, sí, así es así. Ahora, hay un dato interesante, estamos hablando de la educación ecuatoriana en general. Digo, hay un dato periodístico muy importante que da cuenta que del presupuesto destinado para la educación ecuatoriana, que es de 3.700 millones de dólares, dice la información periodística, se han retirado 900 millones, de los cuales 500 millones en infraestructura estaban destinados, que ahora ya no existe en el presupuesto, y 400 millones del gasto corriente. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Esta asignación del Estado a la educación se ha visto mermada en los últimos años y en estos 2 últimos peor, ¿no? Entonces, no solamente se desmanteló la educación superior, a las universidades, que esto es último, el golpe de la reducción de casi 100 millones en lo que vemos, ¿no es cierto?, en los fondos de investigación, para los fondos de inversión, para los fondos generales de educación. El presupuesto de las universidades fue recortado, como usted conoce. Entonces, no es solo la educación superior, son todos los ámbitos de la educación, incluso la educación para niños pequeños. Es decir, estoy hablando de las preescolares. Perdóneme.
Estoy hablando de los preescolares. Se desmanteló la educación. Y tenemos que recordarnos algunas cosas también. Que cuando se habló de la educación de lujo que quería, de calidad, el señor Correa, y se cerraron 4.000 escuelitas rurales. 4.000, más de 4.000 escuelitas rurales. Simplemente leamos todo lo que ha escrito, todas las publicaciones que ha hecho Milton Luna sobre el tema. Él empezó a reabrir algunas, pero resulta que se está volviendo, que hay una necesidad de volver a la pequeña universidad, a la pequeña escuelita de barrio. Me atoré, perdón, me atoré. Y no tengo vaso de agua aquí, pero ya estoy atorando. Entonces, lo que pasó con la educación del país es gravísimo. Entonces vemos unos elefantes blancos con sobreprecio en los distintos lugares donde se creó el Colegio del Milenio. Y hay otra cosa perversa. Si bien las universidades estaban trabajando en el tema de educación, formando educadores en distintas ramas, educación básica, educación en ciencias sociales o historia, educación en matemáticas, en química, en lo que sea, ciencias naturales, si bien lo hacían, también había hace años, y fue una cuestión que desmantelaron, la educación normal, los normales. Los institutos normales superiores en el mundo entero todavía siguen existiendo. En el Ecuador no. Se creó una Universidad de la Educación, UNAE. Ahora está en una crisis enorme, una crisis de fondo y de forma, ¿no? Entonces, sí, se cerraron los colegios normales como el emblemático Manuel J. Calle en el caso de Cuenca, ¿no? Y algo más grave, todos los colegios técnicos fueron, hablo de los que responden al Ministerio de Educación, también fueron cerrados. O sea, a los jóvenes no se les da una salida en el campo de lo técnico, o sea, de una profesión que les permita ganarse la vida, digamos, como se dice vulgarmente. Y todos, es como un embudo, ¿no? Todo el colegio, todos los que pasaron por el colegio tienen que entrar en la universidad, pero hay un embudo, porque no pueden, porque la capacidad de las universidades no da para todos los estudiantes que no se formaron bien en el bachillerato y que Doctora, no tienen cómo salir. Doctora, al no darles una salida a los estudiantes, se les está vulnerando sus derechos. Esa es una vulneración de los derechos y gravísima. Pero hay otros derechos que se vulneraron y eso me van a dar la razón algunas de las personas que seguramente están escuchando. Se habló tanto de los derechos de las minorías, de los derechos de los indígenas, de los derechos de las etnias y de los pueblos, pero justamente fue este gobierno el que desmanteló todo lo que se había hecho para la educación intercultural bilingüe en el país. Todo lo que se había hecho, todas las instituciones que se crearon para eso, todo ese proceso que empieza en las protestas de las mujeres indígenas a favor de la educación a principios de siglo, la educación en las áreas rurales, de la educación para los indígenas, etcétera, todo eso se desmanteló, porque yo recuerdo muy bien en la época de Borja que se dio un gran impulso a la educación intercultural bilingüe. Y se han ido desmantelando, ¿no? Y la Universidad de Cuenca durante años mantuvo un programa de educación intercultural, pero este momento no es lo que fue, ni se asoma al potencial que tuvo el Departamento de Interculturalidad. Entonces, se desmantelaron esta educación, que es un derecho. Educarse en la lengua materna es un derecho, pero no quiere decir que ya se parece a lo de China, ¿no? China impide que los tibetanos tengan educación en lengua materna, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Es un estado dictatorial, no? En el caso pero esto fue en época de Correa, ¿no? Se desmantela la educación intercultural. Eso es quitar un derecho, ¿no? Y se le quita la posibilidad a un niño de caminar, no sé, 10 cuadras, 1 kilómetro, a la escuela cercana, ¿no? Pero todo eso que estamos discutiendo ahora ha cambiado,
porque lo que estamos viendo es que con la pandemia, y que tenemos que tener claro que estamos en un momento de crisis brutal, de crisis social, de crisis de salud, ¿no? Y que con la pandemia, el 35% de los estudiantes del Ecuador y de las áreas rurales no tienen acceso a Internet, ni tendrán. Doctora, a propósito de la pandemia, ¿no?, que usted señala, ¿qué opina de esta nueva educación a través de los medios tecnológicos? Tanto educación primaria, secundaria como superior. Bueno, creo que nos llegó a todos sin la experiencia, exceptuando, por supuesto, aquellas universidades que generalmente pues hacían educación a distancia y lo hacían muy bien. Por ejemplo, la técnica particular de Loja. Hay otras universidades en el mundo que se especializaron en eso, pero yo creo que sí debemos considerar que no es lo mismo educarse con el docente frente a frente que educarse con el docente detrás de una cámara, ¿no? Y por supuesto para un niño, yo estoy viendo, ¿no?, en mis sobrinos de 5 años, cómo atienden los 45 minutos de clase que les toca, cómo atienden, no pueden. O sea, no creo que es para todos los casos. Es decir, a un niño de 5 años que está empezando ya a escolarizarse, se le hace muy difícil no tener al maestro delante, ¿no? El rol de los padres es fundamental. No todos los padres tienen la dicha, podríamos decir, la suerte, la dicha, de poder hacer ese acompañamiento a los niños. Y, por supuesto, está el tema del déficit de conocimiento de la tecnología que tienen, o que teníamos, o que tienen casi todos los docentes de educación básica. Creo que para un docente universitario esto no es tan difícil, la parte de conexión, la parte técnica. Lo difícil es preparar clases, videos y conferencias cuando tienen, no sé, 5 cursos o tienen 4 cursos y cada clase mínimo, cada clase demora 3 horas la preparación. Entonces estamos hablando de que si alguien tenía 4 cátedras, multiplíquele por 3 el trabajo, ¿no? Y eso hablo ya del docente universitario. Es una tensión, es una pérdida de energías enorme. Y por otro lado, es este hecho de que no tienes el contacto no le ves cara a cara a tu alumno, no sabes ni siquiera qué está pensando. Y ese enriquecimiento del grupo, de estar con pares, digo, en caso de los compañeros, para cualquier niño o joven, es importantísimo, ¿no? Este intercambio entre pares no es lo mismo que verse en la pantalla. Doctora, hay preocupación de padres de familia que tienen sus hijos en educación preprimaria porque como están cerrados los establecimientos educativos preprimarios, guarderías, etcétera, no tienen a dónde dejar a sus hijos. No sé qué criterio tenga usted. Pero yo cuando salió una nota periodística muy buena de diario El Mercurio, que respondía por lo menos a 3 asociaciones, principalmente a 2 de escuelas preprimarias y también de guarderías, de lo que se llama inicial. En el momento en que El Mercurio publica eso, creo que fue hace 2 semanas, recoge el criterio de Guarderías Unidas, de AECIPE, y creo que CRECIPE también estaban más o menos por la misma línea, ¿no? ¿Y cuál es esa línea? Algún momento, decían las guarderías, los directivos y los profesores, algún momento, no digo que hoy, no digo que mañana, tienen que volver a laborar. Tienen, porque considerarles que no son parte del aparato productivo es un error. Esas son las palabras textuales de los representantes de las guarderías. Considerar que no forman parte de la reactivación económica era un error. Ahora, para eso, obviamente, entiendo que el Ministerio de Educación está dando instrucción a las escuelas, incluso así, cara a cara, ¿no? Para que el directivo de la escuela preescolar, me refiero, pueda ir asumiendo un protocolo. Lo que yo escuché de esos protocolos son muy difíciles de llevar para pequeños, ¿no? Para niños pequeños. Digo niños de 4 o 5 años, o niños de 3 años y medio. Son difíciles, pero no imposibles. El tema es el tamaño de esa guardería, el protocolo que sigan,
pero son absolutamente necesarias. Cuando yo opiné en la página de Facebook del Mercurio a favor de que se reabran y de que dejen este espacio a los padres, sobre todo padres jóvenes, que no tienen dónde dejar niños de año, año y medio, 6 meses, 3 años, 4 años, me asombró mucho y le quiero contar a usted, Jaime, es una declaración pública de lo que me sucedió a mí. El momento que yo defendí la propuesta de las guarderías, de que algún momento debían ir abriendo, reabriendo sus operaciones, me contestaron de la manera más virulenta, solo por haber opinado. De la manera más virulenta. Ah, señora, ¿quién se cree? Algunos me conocían, doctora, usted que es educadora, pero unos insultos terribles. Tanto que apagué esa posibilidad, cerré esa puerta de que me sigan insultando. Entonces, si vemos, también allí hay un problema de falta de conciencia del Estado y del COE y de lo local y del MIES y del Ministerio de Educación. ¿Qué dice el MIES a las guarderías? Ni una palabra. Ni una palabra. Se echan la pelotita, doctora, se echan la pelotita. El Ministerio de Educación manda al Ministerio de Bienestar Social o MIES y viceversa. Imagínense que no tuvieron la delicadeza de responderles. Es el COE a la educación preprimaria y a las guarderías. Ni una palabra. Y son parte de ese aparato productivo, porque son los que cuidan a los niños. Y bueno, pues ese es un problema, ¿no? Ese es un problema de los jóvenes profesionales o los trabajadores con hijos pequeños en casa. Doctora, finalmente, para terminar este diálogo, importante, por cierto, cambiando de tema, las actividades por la celebración del bicentenario de la independencia de Cuenca están detenidas. Le hago esta pregunta porque usted forma parte de alguna importante comisión. Muchísimas gracias. Sí, usted debe conocer, ¿no? Existen 3 instancias oficiales y una instancia ciudadana que también es muy, digamos, de mucho respeto y muy responsable. La primera es la Junta Cívica del Bicentenario, de la que formo parte. La segunda es el Comité por el Bicentenario, que está formado por concejales y técnicos del municipio, ¿no? Y también hay una comisión nombrada por el alcalde y con algunos concejales, esa comisión del consejo. Entonces tenemos 3 instancias. La una que tiene que ver con lo departamental, con la acción municipal, con las políticas municipales, y que la preside Andrés Ugalde. La otra que la preside el propio alcalde y con las que nos hemos reunido en muchísimas ocasiones. Y entonces tenemos estas 3 juntas, digamos, estas 3 comité, comisión y junta, que están vinculadas con las políticas públicas, diríamos, las políticas del GAD, las políticas del Consejo, y por supuesto con la independencia que tiene la Junta, porque está conformada por ciudadanos y por la academia. Por ciudadanos que representamos, pues se supone, a ciertas áreas del conocimiento, de las artes, de las ciencias y de la historia. Y entonces, la otra, que es la Junta Cívica, ¿no es cierto? El foro, no la Junta Cívica, sino el foro autonómico del Bicentenario, que tiene clarísima una propuesta política también para Cuenca. Yo sí quisiera, si me deja usted, si me permite hablar sobre qué estamos haciendo, ¿no? Sí, el hecho de que haya venido la pandemia ha dado un giro y también de los recursos se han cambiado enormemente. O sea, no hay recursos. Entonces, sí nos estamos reuniendo después de un stand-by de 1 mes y medio. Nos estamos reuniendo con una proyección menor a la que pensábamos. Digo proyección en obras, en presencia, en todas las acciones culturales, sociales, políticas y de conmemoración que se iban a dar. Pero no es que no va a haber, van a ser distintas. Probablemente nos vayamos hacia lo digital, nos vayamos hacia las publicaciones digitales, nos vayamos hacia unas propuestas en salud, mejorar las condiciones del cantón, muy puntuales, ¿no es cierto?, en relación con los temas de salud que estamos viviendo, ¿no? Es decir, al bicentenario y a la memoria
se le va a dar un espacio a través de libros, de publicaciones, pero también llegando a la comunidad con obras. Por ejemplo, voy a decir una nada más, un programa que se baja al teléfono móvil que permita que desde el Hospital de la Mujer y de la Familia una persona pueda hacer una consulta. Esto es gratis, ¿no? Una consulta al médico, a los 30 médicos que están en el hospital. Entonces, el comité está gestionando eso. La Junta conoce y sanciona a favor. Se va a hacer un libro que se publique del Bicentenario, por los 200 años, y otras publicaciones más. Entonces, ¿qué sucede? Que van a cambiar de modo, de forma, tal vez ya no podemos reunir a mucha gente, ya no podemos tener, digamos, un concierto masivo, pero sí podemos tener acciones pequeñas y locales en cada uno de los casos que se vaya necesitando, ¿no? A nivel de las escuelas, de los colegios, de los centros para ancianos o para la tercera edad, o en general, siempre vamos a estar atendiendo esos temas, ¿no? No hemos descuidado. Va a cambiar enormemente, eso sí. Doctora, ¿y habrá tiempo para que más adelante tal vez nos conceda una entrevista para hablar exclusivamente de la celebración del Bicentenario con más detalles? Sí, yo más bien, sí. Claro, yo lo que quisiera es que volvamos a la universidad. Yo quisiera que consideremos el tema de lo que significa el recorte, porque la gente no está entendiendo, la de fuera, la que no es parte de la universidad, no está entendiendo cuál mismo es el resultado de un recorte. ¿Qué trae un recorte? ¿Por qué renuncia no solo Baquero? ¿Por qué renunció Silvia Vega Ugalde? ¿Por qué renunció Alcaces? ¿No? Porque realmente quien tiene apego a la academia no puede permitir ese abayazamiento terrible, bueno, este horror que va a romper con todo lo que la universidad era. Le voy a contar ya en la práctica qué significa lo que el CES hace. Sí. ¿Me quería preguntar algo? En concreto, doctora, porque se nos acaba el tiempo. Muy bien. Sí, significa que va a haber una sobreexplotación al profesor principal. Significa que se va a deslindar a enorme cantidad de profesores contratados, que se les va a quitar los derechos de los profesores principales y los derechos de los profesores contratados. ¿Qué pasa? Que de hoy en adelante todo profesor contratado no podrá tener tiempo completo, a menos que tenga algún financiamiento externo para un proyecto de investigación. Se va a reducir la investigación porque no se asignan los recursos para investigación. Al profesor se le convierte en un simple obediente, un obediente profesor de las autoridades que no fueron capaces de defenderle ante las instancias superiores, ya sea el CES, ya sea la CNESIC. Tenemos enemigos de la educación pública en el CES. Tenemos enemigos de la educación pública en el CNESIC. Bien. Para concluir, entonces, obligan a los profesores a trabajar más, pero les pagan menos. Así es. Doctora, gracias por haber aceptado esta invitación. Ojalá podamos en el transcurso de la semana seguir analizando otros temas con su ayuda, con sus criterios y con su experiencia. Ha sido la doctora Ana Luz Borrero, catedrática universitaria, justamente en la Universidad de Cuenca. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, y gracias a los que nos están escuchando. Muy amable.